Hola, hola, el Señor les bendiga. Primeramente le quiero dar gracias al Señor por esta oportunidad de estar con ustedes, conectados. Una vez más, que les habla el pastor Mario Verdugo, de la iglesia Casa de Sion, de acá del norte de Chile, ciudad de Iquique, comuna de Alto Hospicio. Estamos ya listos para comenzar nuestra segunda clase con el tema de hoy: misericordia quiero y no sacrificio. La clase anterior estábamos viendo el tema el corazón del hombre. Ahora, segunda clase, a través de este estudio de nuestra escuela bíblica Misión Buenas Nuevas, Chile, en el cual el director es el pastor Joaquín, de la Misión Buenas Nuevas. Amén. Acá director en nuestro país, Chile. Bueno, tuvimos una clase muy entretenida, la primera clase, el corazón del hombre. Una clase muy importante, muy necesaria para nuestra vida de fe. Y así también esta segunda clase, como se titula, misericordia quiero y no sacrificio. Misericordia quiero y no sacrificio. Así que bueno, le invito a que podamos estudiar la palabra del Señor, aprovechar esta bendición, estos 53 temas. 53 temas en el cual vamos a aprender la palabra del Señor. Son 53 temas, como le digo. Este es el tomo número 1, y estamos recién en la segunda clase. Amén. Vamos con el tema, comenzando: misericordia quiero y no sacrificio. Amén. Le quiero invitar, si está con su Biblia, al libro de Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9 dice como título: llamamiento de Mateo. Llamamiento de Mateo. Dice: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos. Le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estaba él sentado a la mesa en la casa. He aquí que muchos publicanos y pecadores se habían venido y se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén. Entonces, en esta segunda clase, el título de este segundo estudio: misericordia quiero y no sacrificios. Como les contaba, estuvimos viendo la clase anterior, la clase número 1, el corazón del hombre, donde pudimos aprender realmente el corazón del hombre, cómo es el corazón nuestro. Y que es importante para que un hombre pueda recibir la bendición y vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, conocer su corazón. Hoy también queremos aprender misericordia quiero y no sacrificio. ¿Por qué? Porque mucha gente cree porque es buena o porque hace sacrificios va a alcanzar la gracia del Señor. Pero mire, lo que este estudio nos va a enseñar realmente: ¿qué significa misericordia quiero y no sacrificio? La explicación que entrega nuestro Señor Jesucristo de esta palabra es realmente muy importante para nuestra vida. Dijo: id pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Realmente nosotros tenemos que aprender qué es lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Como le digo, muchas veces tenemos mal entendido el concepto realmente de lo que el Señor quiere que nosotros aprendamos y podamos vivir. Amén, de acuerdo a la palabra del Señor, donde hay una clara enseñanza acerca de la misericordia, la cual viene desde el corazón de Dios. Y Jesucristo hacia los miserables. ¿Hacia quién? Hacia los miserables.
Sin embargo, la mayoría de los hombres no llegan a la posición de ser miserables, ya que todos tienen potestad, capacidad y sabiduría en sí mismos. Claro, a la gente le cuesta llegar a esta posición de ser miserable, porque todos tienen capacidad, tienen el poder, la potestad para, para ser personas correctas, personas buenas. ¿Ya? Entonces, con, con respecto a esa forma de vivir, a la gente le cuesta llegar a la posición de miserable. Entonces, qué importante que nosotros, conociendo, como decíamos, como decía un principio, en la clase anterior hablábamos del corazón del hombre, conocer nuestra naturaleza. Segundo, conocer realmente cuál es la posición nuestra. ¿Y eso cómo lo vamos a conocer? De acuerdo a la palabra del Señor. Amén. Por esa razón, la gente siente que es capaz de realizar cualquier cosa. Es poderosa y también puede hacer algo bueno. Sin embargo, también existen personas que van por un camino diferente, viviendo con el pecado. Claro, entonces hay personas que la verdad, de acuerdo a sus principios, pueden hacer cosas buenas. Pero también hay personas que van por otro camino, ¿cierto? Viviendo con el pecado. Igualmente, en la época de Jesucristo, existían dos grupos claramente definidos, dos grupos de personas. En el tiempo de Jesucristo, cuando estuvo nuestro Señor aquí en la tierra hace 2000 años, existían dos grupos de personas, dos grupos definidos, dos grupos de personas. El primero, conformado por aquellos que pueden servir al Señor, como bondad, capacidad y buenos deseos, aquellos que se respetan la religión, como los fariseos, saduceos, escribas, sacerdotes, y el segundo grupo, los pecadores. Entonces, claro, habían dos grupos de personas. ¿Cuáles eran uno? Los que estaban al servicio del Señor, que con su capacidad, ¿cierto?, podían ellos procurar, ¿cierto?, ser personas buenas. Así también estaba el otro grupo de personas, los pecadores. Amén. Sabemos exactamente que los sacerdotes, escribas y fariseos y los maestros interpretan la ley. Los intérpretes de la ley son los que podían servir a Dios en ese caso. ¿Por qué Jesucristo no se acercó a ellos sino a los pecadores? Mire, buena pregunta, ¿eh? ¿Por qué Jesucristo no se acercó a este grupo de personas que trataban de hacer el bien, sino que se acercó a los pecadores? Entonces ahí nosotros vamos a ir entendiendo realmente el propósito de Jesucristo acá en la tierra, que Él no vino a los sanos, sino que vino a los enfermos. Y ahí podemos ver que Jesús se acercó a este grupo de personas, a los pecadores. Jesucristo fue con los pecadores, sin esperar nada, mire, sin esperar nada a cambio. Ni sacrificio, ni buenas obras. ¿Se fija, no? Sino que Él fue directamente a los pecadores. Porque ellos conocían exactamente su identidad. Sabían que no tenían justicia, pues quebrantaron los mandamientos. Quebrantaron los mandamientos de Dios. Y por esa razón se sienten condenados. Así, estando bajo la ley, solo encontraron sufrimiento. Entonces, ¿quiénes son los pecadores? Aquellas personas que se consideraron, ¿cierto?, que se encontraron, personas que no podían, que no tenían la capacidad de cumplir la ley y los mandamientos. Por ejemplo, en el libro de San Juan, capítulo 8, vemos aquí la historia de una mujer adúltera, mis hermanos. Una israelita, mira, esta mujer adúltera era israelita, que conocía con exactitud los mandamientos de Dios, quien sabía que no debía cometer adulterio, pero como lo mencionamos con anterioridad, el cuerpo funciona, mire, el cuerpo funciona dos partes invisibles a vuestros ojos. Una es la mente, la que hace que nuestro cerebro pueda distinguir entre el bien y el mal, y por ende aprender claramente sobre los mandamientos de Dios, lo que significa que ella tenía el conocimiento de que no debía cometer adulterio. Entonces aquí en esta historia, en el capítulo 8 de San Juan,
¿cierto? Conocemos la historia de la mujer adúltera. Ella era judía, ella tenía el conocimiento de la ley. Entonces, el ser humano se compone de dos elementos que son invisibles. Una es la mente y también tenemos un corazón invisible. No este corazón que bombea la sangre, sino que tenemos un corazón invisible, en el cual en la mente claramente nosotros podemos identificar lo bueno y lo malo, ¿cierto? Esta mujer conocía los mandamientos, ella sabía que no tenía que hacer el mal, ella sabía que no tenía que adulterar porque había un mandamiento que decía que toda mujer que fuera sorprendida en el acto iba a morir apiedrada. Ella tenía el conocimiento, pero también los hombres no solamente tenemos la mente, sino que también está el corazón, un corazón invisible donde están los deseos del hombre en el corazón. Por eso es que la clase anterior era muy importante haber oído la clase anterior, que era el corazón del hombre. El tema, ¿cuál era? El corazón del hombre. Ahí podíamos ver nuestra naturaleza, que dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los malos deseos, también el adulterio, la fornicación, la lascivia, la avaricia, la maledicencia, la codicia, el hurto, la soberbia, la altivez. Todo eso está dentro del corazón del hombre. Entonces, ¿qué corazón es este corazón invisible que no vemos, pero todos los hombres tenemos este corazón? Entonces, esta mujer, como les digo, esta mujer adúltera, ella teniendo el conocimiento, ¿cierto? Pero ¿qué sucedió? Ella se dejó llevar por su corazón, por el deseo que estaba en su corazón. Dice, en el corazón, lugar donde se encuentran, mire, los deseos que nos llevan a transgredir la ley. ¿Se fija, no? ¿Qué está dentro del corazón del hombre? Los deseos que nos llevan a transgredir la ley. Ya que como dice la Biblia, de él solo salen la lascivia, la codicia, la ira y más. Por ello, esta mujer tenía una batalla entre su corazón y su mente, continuamente. Claro, esta mujer tenía una batalla ahí entre su corazón y su mente. Su mente, ¿qué le decía? Que no tenía que adulterar. Pero su corazón, sí, yo deseo adulterar. Ella deseaba adulterar. Había una batalla, una guerra interna ahí en su interior. Su mente ha memorizado los mandamientos que dicen no deberían cometer adulterio, porque si lo hace y es descubierta, en el pecado será apiedrada. Entonces en su mente ella tenía el conocimiento que ella no podía cometer adulterio, porque si era sorprendida iba a morir apiedrada. Mire, iba a morir apiedrada. Ella no quería transgredir la ley, pues sabía que iba a morir. Sin embargo, lo hizo por lo tanto, porque estaba funcionando en su corazón el deseo de adulterar. Entonces esta mujer adúltera se dejó llevar por el deseo de su corazón. Por eso debemos decir que ella perdió su sabiduría, conocimiento e inteligencia por medio del deseo de cometer pecado. ¿Por qué? ¿Qué es más fuerte, la mente o el corazón? El corazón. ¿Por qué? Porque el corazón es una fuerza, lo decíamos la semana anterior, una fuerza que quiere salir de nosotros, quiere hacer y cometer los deseos de nuestro corazón. Es una fuerza que sí o sí quiere hacer eso. En este caso, esta mujer, ella se dejaba llevar por su corazón, por el deseo de su corazón, teniendo el conocimiento, pero el deseo de su corazón la llevó a cometer adulterio. Entonces así es nuestra naturaleza. Mucha gente sabe que no debería hacer esto o aquello, o sí o como también que tiene que hacer una cosa u otra. Siendo estudiante, mire, por ejemplo, vamos a dar el caso ahora de un estudiante. Estábamos viendo el ejemplo, lo que aconteció en aquel tiempo, en el tiempo, ¿cierto?, de Jesús con esta mujer adúltera. Veamos, tomemos el ejemplo de un estudiante común y corriente. Un estudiante sabe que él tiene que estudiar, pero en el deseo de su corazón hay un deseo de jugar play. Entonces,
él dice, ya voy a jugar un rato, una hora, no sé, media hora, y si deja de jugar, play, y comienza a estudiar, es porque aún puede controlar su corazón. Pero en el caso que no, que sigue jugando una hora, 2 horas, 3 horas, 4, 5 horas, 6 horas, toda la noche, es porque su corazón es más fuerte que lo que está en su mente. En su mente él sabe que tiene que estudiar, pero el deseo de su corazón es más fuerte, así como el de esta mujer adúltera, que ella sabía que no tenía que adulterar, pero el deseo de su corazón es más fuerte que lo que está en su mente. Entonces este joven, este estudiante, sabe que tiene que estudiar, pero cuando se deja llevar por su corazón, el deseo de su corazón, y comienza a jugar ahí PlayStation 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 o 5 horas, o sea, es decir, es esclavo, ¿cierto?, de los PlayStation, esclavo, ¿cierto?, de esta debilidad. Mire, no puede frenar el deseo que está funcionando en su corazón. Y por esa razón, algunos estudiantes siguen por 1 hora, 2 horas, 3 horas, 10 horas, y a veces toda la noche. Y al día siguiente sabe que tiene que parar de jugar, tiene que estudiar, pero en vez de hacerlo, sigue una persona así. Sigue. Una persona así no está jugando videojuegos, sino que está siendo esclava de lo mismo. ¿Cierto? ¿Se fijan, no? ¿Se da cuenta? Una persona que juega, sigue jugando PlayStation, no tiene el freno, no tiene el autocontrol, el dominio sobre su corazón, sino que está siendo esclava de los videojuegos. Se esclavizó, significa no tener el control. ¿Se fija? No poder frenar el deseo que nace en su corazón. Eso es el vicio, la adicción. Eso se transforma en una enfermedad, en un vicio, en una adicción, en una enfermedad. Cuando la gente puede controlar su corazón, logra detenerse. Normalmente los hombres tienen el deseo de fornicar también. El deseo de los hombres tienen el deseo de fornicar, de adulterar, pero logran contenerse. Porque tienen el conocimiento y sabiduría acerca de los mandamientos. Sin embargo, la mujer que sale en San Juan capítulo 8, como anunciamos, esta mujer adúltera, ¿cierto?, no pudo controlar su corazón. Amén. Por medio del libro de San Marcos capítulo 9, mire, le quiero invitar al libro de San Mateo capítulo 9, ¿cierto? Lo que veíamos, el versículo 13 dice, y aprender lo que significa, como leíamos al principio, lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Es el título de hoy del estudio. Id pues y aprender, como Jesús le dijo a los fariseos, id pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Entonces, con respecto a ese contexto, hoy el Señor está enseñando lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Amén. En el estudio de hoy, clase número 2 de la Escuela Bíblica Misión Buenas Nuevas Chile. Entonces, invitarle, motivarle a que sigamos estudiando, sigamos aprendiendo. Vamos a estar conectados los días lunes. Ahí hago un paréntesis, una publicidad. Aprovecho de hacer una publicidad. Vamos a estar conectados los días lunes a las 14 horas y también los viernes. Bueno, sigamos. Desde el principio Dios quiere encontrar a los pecadores. Por eso nos preguntamos, ¿quién es pecador? ¿Quién realmente es pecador? Es aquel que está siendo esclavo del pecado. Entonces ahora hemos podido descubrir quién es pecador. Aquella persona que es esclava del pecado. Veamos el ejemplo de esta mujer adúltera que, teniendo el conocimiento, se dejó llevar por su corazón, que ella, sabiendo que si era sorprendida iba a morir, pero también ella se dejó llevar por su corazón. O sea, ella fue una mujer que se hizo esclava, ¿cierto?, del pecado. Así también el ejemplo de los estudiantes, cuando muchas veces dejan de estudiar y se dejan llevar, ¿cierto?, por su corazón, por el deseo de jugar ahí a los videojuegos. Juegan 1 hora, 2 horas, 3, 4, 5 toda la noche, sabiendo que tienen que estudiar y no lo hacen. O sea, es decir, son esclavos del videojuego.
Así también los hombres saben que no tienen que adulterar, muchos adulteran igual, pero hay otros que tienen la sabiduría, tienen el conocimiento, tienen el autocontrol, ¿cierto? Tienen la capacidad de controlar su corazón. Pero realmente aquí podemos entender quiénes primeramente son los pecadores, porque el Señor dice que Él no ha venido a los justos, sino que al pecador. ¿Quiénes son los pecadores? Aquellas personas, ¿cierto?, que son esclavas del pecado. Y que importante, hermano, este estudio, porque a través de este estudio nosotros vamos a poder conocer, ¿cierto?, realmente conocer nuestra condición, realmente o cómo podemos, ¿cierto?, realmente alcanzar la gracia y la misericordia del Señor. Los esclavos de los vicios y adicciones son miserables. Mire, son miserables. Entonces a la gente le cuesta tomar esta posición de miserables. Porque muchos dicen, no, yo soy bueno, no hago lo malo. Entonces, Jesús vino ¿a quién? A los pecadores. Jesús ¿a quién vino? A los miserables. Y para que usted pueda recibir la gracia, primeramente tiene que ponerse en la posición de miserable. Pero usted me puede decir, pastor, ¿qué me está diciendo? ¿Cómo yo voy a ser miserable? Sigamos estudiando y vamos a ir descubriendo nuestra naturaleza. Mateo, mire, por ejemplo, tenemos el ejemplo de Mateo, ¿cierto? Jesús llamó a Mateo. Fue donde Mateo, que era un publicano, y le dijo, ven y sígueme. ¿Sabe usted lo que significa publicano en aquellos tiempos? Los publicanos eran hombres miserables. Eran hombres que mirados por los judíos eran mirados así como inmundos, sucios, como perros. ¿Por qué? Porque eran judíos, hermanos, que estaban al servicio de los romanos para cobrar los impuestos. Pero ellos abusaban de su cargo, cobraban impuestos de más, cobraban impuestos adicionales y robaban, ¿cierto? Robaban, aprovechaban del cargo que tenían. Entonces la gente los miraba como primeramente traidores, ladrones, pecadores. Esa era la posición de los publicanos. Mateo era un publicano. Y mire, Jesús, como le dijo, ven y sígame. Él, dejándolo todo, se paró y siguió a Cristo. Entonces él podía reconocer su condición, que él era miserable. Él podía reconocer su condición, que era un pecador porque robaba, porque estafaba, mentía. Entonces Mateo era publicano. Y en la época de Jesucristo, mire, de Jesucristo ser uno era estar en lo peor. O sea, ser un publicano era estar en lo peor, en la peor posición. Clasificación dentro de los pecadores. Para nosotros, ser homicida, adúltero o ladrón constituye un pecado terrible, ¿cierto? Ser homicida, ser ladrón, nos constituye como un pecado terrible. Sin embargo, ser publicano en aquella fecha también era constituido como una posición o un pecado terrible. Es mucho peor. Es mucho peor. Entonces, Mateo, ¿qué es lo que era? Era un publicano. Pero, ¿qué tipo de personas es un publicano? Es el que, siendo judío, mire, trabajaba con los funcionarios de Roma, quienes colonizaron cierto Israel, lo que hacía que los israelitas odiaran a los publicanos, quienes además formaban parte del gobierno de Roma, cobrando los impuestos de manera injusta, siempre haciendo un cobro adicional. Ese era el trabajo de los publicanos. Trabajaban para el gobierno romano, cobraban los impuestos, pero siempre de forma injusta, haciendo un cobro adicional. Por ello todos estaban señalando a los publicanos como lo peor, escoria del mundo, pues para los israelitas eran peor que perros. Así los miraban los israelitas, los judíos miraban a los publicanos. Sin embargo, mire, Jesús, ¿a quién se acercó? No se acercó a los israelitas, no se acercó a los judíos, no se acercó a los fariseos, sino que Jesús, ¿a quién se acercó? A Mateo, a este hombre que era mirado como lo peor, como un perro. Jesús se acercó a él y le dijo, ven y sígueme. Mire qué interesante la enseñanza de hoy. Como le dijo, ven y sígueme. Sin embargo, siendo judío, tenía los mandamientos, mire, de Dios.
Por eso, en su mente y por medio del conocimiento de la ley, ellos no querían perpetrar la ley, querían vivir bien, de manera correcta, pero viendo la situación, siendo un ser humano, debían mantener su vida, ganando dinero, y así tomaron la decisión de trabajar como los funcionarios, siendo publicanos. Desde ese momento ya eran miserables. Claro, porque eran judíos, tenían el conocimiento de la ley, pero aún así ellos decidieron trabajar como publicanos. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Trabajar como publicano, estar, ¿cierto?, al servicio de Roma, cobrando impuestos injustamente y cobrando adicionalmente, robando. Conociendo la ley, teniendo el conocimiento. ¿Por qué? Porque se dejaron llevar por su corazón. Este corazón invisible, este corazón que no vemos, donde están los deseos, los malos pensamientos, la avaricia, la fornicación. Así es nuestro corazón. Así es el corazón del hombre. Jesucristo dijo: id pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. ¿Esto qué quiere decir? Quiere entregar misericordia a los miserables. ¿Eh? Eso significa entender lo que significa aprender qué significa misericordia quiero y no sacrificio. ¿Qué significa? Que el Señor Jesucristo quiere entregar misericordia ¿a quién? A los pecadores, a los que se toman, a los que se constituyen y toman la posición de miserables. Por eso que Jesús fue donde Mateo, y Mateo, apenas Jesús le dijo ven y sígueme, él se paró y siguió a Jesucristo, porque él conocía su posición, que era un miserable, que era un pecador. Él dejó todo y siguió a Cristo. Así tenemos el grupo de los pecadores, quienes son miserables. Es a ellos a quien Jesucristo da misericordia. Por eso que ahora podemos entender qué significa misericordia quiero y no sacrificio. Bueno, hemos entendido hasta aquí qué significa, ¿cierto?, misericordia, que el Señor quiere dar misericordia a los pecadores. Tomando el ejemplo de Mateo, también por ahí estábamos viendo la mujer adúltera. Amén, Dios les bendiga. Sigamos, aún tenemos tiempo. Siempre los estudios van a ser una duración, hermano. Otro paréntesis, hago otro paréntesis. Los estudios van a ser una duración de media hora, 35 minutos, a lo mucho 40. Ya, como les digo, van a ser los días lunes a las 14 horas y los días viernes también a las 14 horas. Entonces hoy estamos en nuestra segunda clase que se llama, se titula Misericordia quiero y no sacrificio. La primera clase que tuvimos, que fue la semana pasada, que se hizo de 2 sesiones, el día lunes y día viernes, el corazón del hombre. Ahí pudimos conocer el corazón del hombre. Este corazón invisible, donde están los malos deseos de los hombres. Amén. Así que tenemos, y ahora hemos podido entender este grupo, ¿cierto? ¿Qué significa el grupo de los pecadores? ¿Quiénes son los pecadores? Los que se consideran miserables. Así que tenemos el grupo de los pecadores, quienes son miserables. Es a ellos a quien Jesucristo da su misericordia. Pero fuera de estos no hay ninguno que tenga relación con el Hijo de Dios, pues quienes no son miserables quieren ofrecer sacrificios continuamente. Claro, los que no toman la posición de miserables no pueden tener relación con Jesucristo, porque hay muchos que dicen, no, pues yo no soy miserable. ¿Cómo yo voy a ser miserable? Porque con su justicia, con su sacrificio, con sus obras, quieren ofrecer sacrificios continuamente, quieren agradar a Dios. Pero esto no tiene ninguna relación con el Señor. Ellos se esfuerzan en ofrecer sacrificios, holocaustos delante de Dios para recibir el perdón de sus pecados. Pero Dios no lo recibe. Mire, pero Dios no lo recibe. ¿Por qué? Porque la salvación no es por obra, porque nosotros no está el bien, sino que la salvación es solamente por la gracia, por la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo está diciendo, y no sacrificio, porque cuando el ser humano puede hacer un sacrificio delante de Dios, cree que tiene la capacidad de trabajar para Él, y esto agrada a Dios y a Jesucristo. Pero la respuesta, ¿cuál es? De ninguna manera.
Por eso que el Señor dice, aprender, ¿cierto?, qué es lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. ¿Por qué el Señor no quiere sacrificio? De la gente, de los hombres. Pues que los hombres que creen, que tienen la capacidad, ¿cierto?, de hacer lo bueno con su justicia, haciendo holocausto, sacrificio, ¿cierto?, pueden agradar a Dios, servir a Dios. Y esto creen que agrada a Dios. Pero la respuesta es no, esto no agrada a Dios, mis hermanos. Y por eso que es importante estos estudios, por eso es importante escudriñar la palabra, porque muchas veces llevamos una vida desenfocada, una vida errada, y creemos que con nuestras obras nosotros vamos a alcanzar la gracia del Señor, el perdón de nuestros pecados. No. El Señor dijo, aprender lo que significa misericordia quiero. Primeramente, que tenemos que aprender qué significa misericordia quiero, y segundo, no sacrificio. Porque mucha gente con su sacrificio, con su esfuerzo, quiere agradar a Dios. Sino que tienen que entender que Jesucristo no necesita de su sacrificio. Mire, Jesús no necesita de nuestro sacrificio, sino que Él desea entregar misericordia. Nuestro Señor Jesucristo desea entregar misericordia. Qué importante, ¿eh? Qué importante aprender y conocer la palabra del Señor. ¿Qué pues? ¿Quién puede oír a Jesucristo? ¿A quién le entregará su misericordia? A los miserables. ¿Se fija, no? El Señor, ¿a quién va a entregar, cierto, su misericordia? A los miserables, a los pecadores, a los pecadores. Es por eso que podemos encontrar esta palabra dentro de la Biblia, donde Jesucristo dice, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces Jesús, ¿a quién vino? No vino a los justos, sino que a los pecadores. ¿Y quién son los pecadores? Los miserables. Los que se miran a sí mismos y ven su condición delante del Señor, dicen, yo soy pecador. ¿Por qué? Porque en mí está el pecado, quiero hacer el bien y no puedo, quiero hacer lo bueno y no puedo. Aquellas personas son pecadoras, son miserables. ¿Y Jesús a quién vino? No vino al justo, sino que vino al pecador. Y ahí tenemos el ejemplo, ¿cierto? Como les decía, mire, veamos el ejemplo una vez más de esta mujer adúltera. En San Juan capítulo 8 encontramos a una mujer adúltera, una mujer miserable, que fue capturada en el acto mismo del adulterio. Mire, esta mujer adúltera fue sorprendida, fue capturada en el acto mismo del adulterio, llevada ante nuestro Señor Jesucristo. Imaginen cuántos hombres, desde los abuelos a los niños, estaban tomando piedras para apedrear a ella. Ni siquiera pudo vestirse, mire, ni siquiera se pudo vestir esta mujer, pues fue encontrada en el acto mismo del adulterio. Yo me imagino que a esta mujer le tiraban el pelo, la escupían, la insultaban, adúltera, morirás, morirás. Y todos los que estaban ahí presentes tomaban una piedra para matarla. Porque esa era la ley. La mujer que era sorprendida en el acto mismo tenía que morir apiedrada. Mire, los niños, los abuelos, todas las personas que estaban ahí. Realmente era una mujer miserable. Llevándola ante la presencia de Jesucristo, le preguntaban, la ley dice, debemos apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Miren, le preguntaban a Jesús los judíos, pues ¿tú qué dices? Aquellos que querían condenar a la mujer, acusándola, no se encuentran en la posición de miserables. Mire, generalmente la gente que acusa, que condena, que apunta con el dedo, no se encuentra en la posición de miserable. Los que juzgan son los que piensan que no han transgredido la ley como ella. Y la verdad es que puede que ellos no hayan cometido la misma falta. Mire, no hayan cometido la misma falta. Pero eso no tiene nada que ver con lo que dice Jesucristo. Decía, Él se dirigió a la multitud diciendo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la primera piedra a ella. ¿Se fija? Jesús llegó a la conciencia de ellos. Todos aquellos hombres que juzgaban a esta mujer,
Jesús llegó a la conciencia de ellos, les dijo: el que esté libre de pecado, ¿cierto?, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Lo importante dentro de la palabra de Jesucristo es que preguntó por alguien que no tenga pecado. ¿Qué preguntó Jesús? Alguien que no tenga pecado. Él no preguntó a alguien que no haya cometido adulterio, como ella. Si nuestro Señor Jesucristo hubiera preguntado por aquellos que cometieron pecado de adulterio, como ella, muchos podrían haber comenzado a apedrearla. Habían dicho: yo no he cometido adulterio como ella, voy a matar, voy a apedrearla. Sin embargo, la palabra de Jesucristo lo juzgaba: alguien que no tenga pecado. Mire qué interesante esto. Jesús no les dijo: todos aquellos que nunca han adulterado la pueden apedrear. Jesús dijo: alguien que no tenga pecado. ¿A dónde fue Jesús? A la conciencia. Y pregunta: ¿quién no tiene pecado? Todo el mundo tiene pecado. Todo el mundo tiene pecado. Todo el mundo comete pecado. Eso es algo totalmente diferente. El pecado es diferente al fruto del pecado. Y aquí ya estamos profundizando más con respecto al pecado. Una cosa es el pecado y la otra cosa es los frutos del pecado. ¿Qué es lo que es el pecado? El pecado que un día entró a los hombres, a todo el mundo, por un hombre, dice la palabra del Señor. ¿Ese hombre quién es? Adán. Entró el pecado al mundo y a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Mire, le invito al libro de Romanos capítulo 5, que dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, ¿qué es lo que es el pecado? Lo que entró al mundo por un hombre. ¿Quién es ese hombre? Adán. Cuando Adán y Eva desobedecieron, entró el pecado al mundo, a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La muerte, como consecuencia de la muerte. Así, la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ese es el pecado. Entonces le vuelvo a preguntar: ¿qué es lo que es el pecado? Si usted entendió, me puede responder: el pecado que entró al mundo por un hombre. ¿Quién es ese hombre? Adán. El pecado original es el que viene de Adán y Eva. Ese es el pecado que entró al mundo. Ese es el pecado. Y las transgresiones son las consecuencias del pecado, los frutos del pecado. ¿Cuáles son las transgresiones? Por ejemplo, el mentir, el robar, el adulterar. Las consecuencias del pecado. Por eso es que nosotros cometimos pecado, porque en nosotros está el pecado. Entonces, por eso que Jesús preguntó: alguien que no tenga pecado. Le preguntó a estos hombres que querían condenar a esta mujer. No les dijo: el que nunca haya adulterado puede apedrear a esta mujer. Sino que él dijo: el que no tenga pecado. Y todo el mundo tiene pecado, porque lo dice, mire. Romanos 5, verso 12. Qué importante es escudriñar la palabra. ¿Qué dice Romanos 5, verso 12? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado a la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Dentro del pecado. ¿Dónde entró el pecado? Entró al mundo a través de nuestros corazones. ¿A dónde entró el pecado? Al mundo a través de nuestros corazones. ¿Sabe qué? ¿Por qué somos pecadores nosotros? Porque traemos el pecado de generación en generación. Es más, es decir, que nosotros nacimos pecadores. ¿Cierto? Entró al mundo a través de nuestros corazones, por medio de un hombre. ¿Quién es ese hombre? Adán. Por medio de la desobediencia de Adán, todos los hombres del mundo recibieron el pecado, al igual que un virus. Igual que un virus. Por ejemplo, estuvimos en la pandemia, ¿cierto? Hace un par de años atrás, estuvimos, ¿cierto?, confinados en nuestras casas, en cuarentena, producto de un virus. Y la enfermedad, ¿cómo se llama? ¿Cómo le pusieron a este virus? COVID-19. Pero ¿cuáles eran las consecuencias? ¿Cuáles eran los síntomas? Fiebre, vómito, diarrea, falta de deficiencia en el sistema respiratorio. Esos eran los síntomas. Así también es el pecado. ¿Cómo se llama la enfermedad? Pecado. Consecuencia: robar, mentir, hurtar, adulterar, avaricia, todo eso. Entonces,
eh, es como también el virus, la tuberculosis. Por ejemplo, la tuberculosis, eh, la persona recibe la tuberculosis, recibe este virus y no sabe que en él está este virus, que ha llegado a la tuberculosis, hasta cuando ya se manifiestan, ¿cierto?, los síntomas. La fiebre, dolor de cabeza, vómito, diarrea. Y después va al médico a esta persona, le hace los exámenes y el médico le diagnostica: usted tiene tuberculosis, le dice, usted tiene tuberculosis. Por eso que tiene fiebre, tiene los síntomas. Pero ¿cuál es la enfermedad? La tuberculosis. Así también es el pecado. El pecado, todos los hombres recibimos el pecado en nuestros corazones, producto del pecado de Adán y Eva. En nosotros está el mal, está el pecado. Y por eso que nosotros cometimos las transgresiones. Las transgresiones vienen a ser los síntomas del pecado, los síntomas de la enfermedad, como les digo, la tuberculosis. Entonces va al doctor, ¿cierto?, el tuberculoso, va al doctor y le hace los exámenes, le dice: ¿desde cuándo yo era tuberculoso? ¿En el momento en que me presenté delante del doctor? No, antes, al descubrir los síntomas. Cuando tenía fiebre y dolor de cabeza, o cuando recibí el virus. ¿Cuándo la persona se hizo tuberculosis? ¿Cuándo recibió? Cuando recibió el virus. No cuando tenía los síntomas, no cuando fue al doctor. Así también en nuestra vida. Usted me puede decir: pastor, es que yo no soy malo, yo no cometo adulterio, perdón, yo no hago lo malo, es más, me esfuerzo, quiero hacer el bien. Pero qué importante este estudio, porque a través de este estudio usted está conociendo su naturaleza, que en nosotros entró el pecado. Esa es la enfermedad. Y síntomas, sí o sí, en nosotros está eso dentro de nuestro corazón, aunque no se manifiesten, aunque usted no cometa adulterio, aunque usted se esfuerce para no mentir, pero eso está dentro de nuestro corazón, está la enfermedad. Jesús por eso le dijo a los fariseos, a los judíos que querían condenar a esta mujer, no les preguntó: a ver, el que haya cometido adulterio no tiene que condenar a esta mujer, solamente los que nunca han cometido adulterio. Ahí esta mujer iba muerta en ese momento. Jesús, que lo que preguntó es que esté libre de pecado. O sea, ¿qué quiso decir? Es que no tenga pecado. Y todos tenemos pecado. Amén. Si alguna, de igual manera, según la vista de Dios, todos son pecadores. Mire, ¿se da cuenta? Según la vista de Dios, todos son pecadores. Tanto los que querían arrojar la piedra como la mujer adúltera. No hay diferencia alguna, porque Dios juzga el pecado. ¿Qué es lo que juzga Dios entonces? Y esto es importante, escudriñarlo, aprenderlo. ¿Qué es lo que juzga Dios? El pecado. El pecado que está en el corazón del hombre. Este pecado que entró por un hombre, por Adán. No las transgresiones. Dios no juzga las transgresiones, Dios juzga el pecado. Dios no juzga las consecuencias, sino que o los síntomas o los frutos del pecado. Dios juzga el pecado, la enfermedad que está en uno, la enfermedad que está dentro de nosotros. Dicho de otra forma, Dios no juzga el fruto de los pecados, sino el pecado que está en nosotros. Amén. Ya son las 14:43. Yo creo que este tema de hoy, la clase número 2, como se titula Descubrir, ¿cierto?, ¿qué es lo que significa no quiero sacrificios, sino misericordia quiero? Amén. Vamos yo creo que ya esta sería la primera sesión. Yo creo que ya el viernes, como una segunda sesión, vamos a terminar este tema. Misericordia quiero y no sacrificios. Amén. Un agrado haber estado con ustedes. Muchas gracias por también darse el tiempo de acompañarme en este estudio bíblico. La clase número 2, como título: Misericordia quiero y no sacrificio. Muchas gracias, Señor les bendiga. Y le dejo invitado para el día viernes. Hoy es lunes. Le dejo invitado para el viernes, para el último día de la semana, hábil de la semana, a las 14 horas. Continuaremos con el tema misericordia quiero y no sacrificio. Amén. Dios les bendiga. Chao, chao. Bendiciones.